En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Hoy vamos a intentar vislumbrar, intentar aproximarnos a lo que llamamos el misterio pascual. Una definición académica de misterio pascual es el conjunto de acontecimientos de la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Cristo, entendidos como una sola unidad, que son el centro de la buena nueva de los apóstoles y que la Iglesia, a continuación de ellos, debemos anunciar al mundo. La misma definición nos está diciendo, el mismo nombre nos está diciendo que es un misterio. Esto es algo complejo y que solo a través de la oración y de la petición continuada al Espíritu Santo para que nos dé la luz de entender este misterio nos puede ser revelado total o parcialmente. Su nombre ya apunta, misterio, por lo que ahora mismo, viendo lo que vamos a ver ahora, escuchando lo que vamos a escuchar ahora, lo único que podemos hacer sin la oración es develar parcialmente o acercarnos lo más posible a la verdad a través de la luz que nos refleja la Santa Iglesia Católica. Y lo vamos a hacer desde tres puntos de vista diferentes, desde tres fuentes diferentes. El punto de vista es el mismo, es el de la verdad. La primera fuente que utilizaremos será la palabra. Y no porque la palabra constituya el centro en sí mismo, sino porque para todo católico la palabra está viva en cada uno de nosotros. Es el Espíritu escrito en nuestras vidas. La profundidad espiritual del católico en la palabra lo aleja de toda rigidez y de toda especulación también. En este caso utilizaremos fundamentalmente, pero no exclusivamente, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Otro medio que utilizaremos es al filósofo y teólogo Dietrich von Hildebrand, en su libro Nuestra transformación en Cristo. Y una tercera fuente, un tercer medio, es al nuevo Pedro, al Papa Francisco, en sus homilías que ha ido realizando a lo largo de estos tiempos litúrgicos. Pero para que nos sintamos desde un punto de partida, para que veamos en verdad desde dónde nos tenemos que aproximar de la situación en la que nos encontramos, para intentar aproximarnos, nos vamos a ir primero al Evangelio según San Juan. Al Evangelio según San Juan en el capítulo 20, versículo del 1 al 9. Me vaya a permitir que lo lea. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr, y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Este caso es San Juan. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Lógico, Juan es más joven que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Es significativo. Juan, que más joven que Pedro, corre más que Pedro, llega primero, pero no entra. Fijaros que Juan, el discípulo amado, el único que tiene el valor de permanecer fiel junto a la cruz. Sin embargo, no entra. Espera que llegue Pedro. Y si es Pedro, el primer papa, la primera piedra de la Iglesia, el primero en entrar. Es decir, el primer vicario de Cristo en la tierra es quien entra para dar testimonio de lo que ve. Después entra Juan, el discípulo amado, una vez que está Pedro dentro, y viendo, creyó. Es decir, no se puede contemplar el misterio pascual fuera de una experiencia eclesial. Quien dice que cree sin Pedro, sin la Iglesia, se está engañando a sí mismo, está cometiendo fraude. Ya hemos visto entonces cómo el propio Evangelio nos relata que el misterio pascual hay que vivirlo a través de la Iglesia. Veamos esto con más detenimiento.
Antes hemos dado una definición académica rígida sobre lo que es el misterio pascual, pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos indica de una forma práctica qué es el misterio pascual. Nos dice en Hechos 2:39. Lo voy a buscar. Porque la promesa vale para vosotros y vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamare así el Señor nuestro. Es decir, el misterio pascual es una llamada del Señor. El misterio pascual no es una invención humana. Aquí no se trata de lo que cada uno va a asumir o interpretar, sino que es una llamada a la que obviamente nosotros debemos corresponder. ¿Y cómo debemos responder? Nos lo está indicando en Hechos 2:32. Nos dice: a este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es decir, nos está llamando y nos está indicando cuál debe ser nuestra respuesta: ser testigos, dar testimonio de Jesús resucitado. Este es el punto clave de toda vida cristiana: dar testimonio de Jesús resucitado. Esta sería la fuerza originaria, la fuerza alfa, como diría von Balthasar. Podemos ahora definir qué es el misterio pascual de la siguiente manera. El misterio pascual es la experiencia profunda de Jesús resucitado para dar testimonio de ello. Se trata, por tanto, de un testimonio muy concreto, preciso, que es Jesús resucitado. Esto involucra que el misterio pascual es vivencia de este misterio. Se trata de mucho más que ingresar en la liturgia desde el Jueves Santo hasta la Ascensión. Es mucho más que la Semana Santa, que el Triduo Pascual. No nos sintamos cómodos ni satisfechos por haber cumplido con nuestras obligaciones litúrgicas. De hecho, el ya denominar las obligaciones implica la lejanía y rebeldía de nuestro espíritu ante el misterio pascual. Pero reafirmémonos en la segunda parte de lo que hemos leído en Hechos 2:32. Y todos somos testigos de ellos. Ahora tenemos que hacernos una pregunta que busque en nuestro interior y responder si verdaderamente atendimos a la llamada del Señor o fue un tiempo perdido. El testimonio parte de un hecho concreto que nos dice en Hechos 2:32. Jesús ha resucitado. Dios lo ha resucitado. Veamos cómo es este testimonio concreto al que se nos está llamando a dar. En Hechos 4:33 nos dice: los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Los apóstoles, que son los primeros que experimentan en carne propia la resurrección de Cristo, son los primeros en dar testimonio. El apostolado no es algo externo a la persona, no es un cargo, no es una imposición de la Iglesia a sus fieles, es algo interno, es la vivencia profunda del misterio pascual en carne propia. La resurrección es una experiencia personal. Este es el núcleo central de la experiencia personal. La resurrección no es un acontecimiento exterior a los apóstoles, no es un acontecimiento exterior a nosotros, es un acontecimiento que a los apóstoles los ha llevado a vivir de forma plena esta resurrección y por lo tanto a ser capaces de dar testimonio de dicho acontecimiento. ¿Somos nosotros capaces de dar testimonio de dicho acontecimiento? ¿De haber experimentado plenamente esta resurrección en nosotros? Veamos. Y ahora surge que se ha experimentado la resurrección personalmente, ¿no? Imaginemos por un momento que sí, que es cierto, que damos por cierto que hemos experimentado personalmente la resurrección. ¿Qué debemos hacer? La pregunta ya surge en Hechos 2:37. Preguntaron a Pedro y los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Le preguntaron a ellos que ya han vivido y nos responden de forma inmediata, seguidamente, en Hechos 2:38, convertidos y bautizados. Pero la respuesta más profunda aparece en Hechos 1:22, que se asocia a nosotros como testigos de su resurrección. En ese instante, en Hechos 1:22, estaban hablando de quien iba a ocupar el lugar dejado por Judas Iscariote, y fue cuando eligieron a Matías. Pues bien, este lugar vacío que dejó Judas está llamado a ocuparse por cada uno de nosotros. Estamos llamados a ser ese nuevo Matías.
Fijémonos en la expresión que se asocie en Hechos 1:22, que se una a nosotros, es decir, a los 11 apóstoles, que ya estaban consolidados. Son las 11 columnas firmes del misterio pascual, pero falta uno, y ese uno somos cada uno de nosotros personalmente. El Señor nos tiene reservado un lugar vacante, personal, para nosotros. Es decir, que la llamada del Señor, a la que nos referíamos anteriormente en Hechos 2:39, también la pensó el Señor en cada uno de nosotros, porque quiere que vivamos de manera genuina el apostolado, el ser testigos auténticos de la resurrección y por lo tanto representantes vivientes de Jesús resucitado. Una vez más, nos indica que nadie puede vivir la Pascua de forma individual, porque el misterio pascual nos ha sido compartido por los elegidos del Señor, por los apóstoles. Fijémonos que la respuesta tiene dos dimensiones. La primera, que se agregue a nosotros, y la segunda, y sea testigo de la resurrección. Que se agregue al grupo de los apóstoles ya integrados. No hay misterio pascual fuera de los apóstoles. Todo lo que se quiera vivir fuera del grupo de los apóstoles es fraude, mentira. No hay misterio pascual fuera de la experiencia eclesial, fuera de la iglesia. El misterio pascual no es un capricho espiritual personal. Los apóstoles son los verdaderamente cualificados para hablar, para enseñar lo que han visto, lo que han vivido o incluso han tocado, como es el caso de Santo Tomás. Unirse a las raíces fundamentales del cual ha surgido para el mundo entero el misterio pascual. Para ser testigo de la resurrección, el Señor te ha llamado a ti, a que tú seas también testigo de la resurrección. La unión con el grupo para ser testigo es ser con nosotros. Esta es la expresión eclesial, ser con nosotros. El misterio pascual siempre se vive en la iglesia desde la iglesia. Nadie tiene su resurrección en solitario. El misterio pascual es unión con los apóstoles para ser con nosotros, con los apóstoles, testigos de la resurrección de Jesús, es decir, iglesia. Este es el primer y más fundamental apostolado de cualquier cristiano. Si no vivimos el misterio pascual, no estamos haciendo bien las cosas. Por eso se vuelve estéril e inútil. El Señor nos lo dice claramente para alejar todo individualismo. Nos lo dice en Juan 15, del 1 al 6. Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Ahora intentemos releer este pasaje bíblico sabiendo que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. ¿Quién es la vid y quién es el sarmiento? Y quién, si no está unida a la vid, se acaba cortando y echándose al fuego. La verdadera misión apostólica nos está llamando a tener una vivencia de fe, es decir, a experimentar en carne propia el misterio pascual. Esta es la verdadera evangelización, experimentar en carne propia el misterio pascual. Nos lo dice en Hechos 8:25. En cuanto dieron testimonio y predicaron la palabra del Señor, emprendieron regreso a Jerusalén y evangelizaban a muchos. Evangelizar significa testimoniar para los demás que Cristo ha resucitado y que esta resurrección también ha obrado en mi vida, ha obrado en mí. No testimoniar cualquier cosa, sino testimoniar que Cristo ha resucitado y que esta resurrección ha ocurrido en mí, que ha obrado en mi vida, que ha obrado en mí. De nada me sirve intentar evangelizar solo de palabras si esta resurrección no ha ocurrido en mí. No serían más que palabras huecas, como decir, Jesús ha resucitado, ¿y a mí qué? La verdadera misión apostólica es anunciar el Evangelio, es decir,
que Jesús ha resucitado y yo he experimentado esa resurrección. Ha resucitado en mi vida. Él ha triunfado en mi vida. Él también ha vencido a mis tinieblas, a mis pecados, a mi esclavitud, a mi propia muerte interior y me ha resucitado. Jesús también fue sepultado en mi propia tumba interior, ahí donde no había más que tiniebla y abismo. Y Él voluntariamente descendió a ese abismo y triunfó sobre mi persona. Fue más fuerte que mis tristezas, más fuerte que mi terquedad, más fuerte que mis equivocaciones, más fuerte que mis pecados, más fuerte que mi propia muerte. Cuando el misterio pascual alcanza la dimensión de experiencia personal, comienza la acción de apostolado. La vivencia se nota, se transmite. Por ejemplo, cuando una persona está muy alegre, transmite esa alegría a los demás. Del mismo modo cuando está triste o preocupada. La misión apostólica, tal y como se refleja en Hechos 8:25, consiste en una misión con los apóstoles, que nos transforma en ser con nosotros, en ser con la Iglesia, en ser del mismo cuerpo místico de Cristo, para ser testimonio de la resurrección de Cristo. Pero esto no es siempre todo dulzura. Ya Dios lo sabe todo. Y nos da la primera amonestación, la primera reprimenda nos la hace a través del primer mártir de la Iglesia, de San Esteban, cuando es apresado. Y en el juicio nos dice, viene reflejado en Hechos 7:51. Nos llama así: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y del oído. Vosotros os estáis siempre resistiendo al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y esta reprimenda está dirigida a cada uno de nosotros, a la que además podíamos agregar: tú, que has recibido de manos de un hombre la Eucaristía. Pero ¿por qué fallamos a experimentar el misterio pascual? Es el Papa Francisco, el nuevo Pedro, quien en su homilía del miércoles de ceniza del 2016 nos intenta dar algunos signos del porqué de este fallo, por qué esta falta de autenticidad para ser testigos, como nos amonesta San Juan Esteban. El Papa nos habla de caprichos espirituales, es decir, de resistencia al Espíritu Santo, que consiste básicamente en rechazar el estilo divino de nuestra salvación. Veamos en qué consiste esto. El Señor siempre estaba buscando ofrecernos su salvación, siempre está buscando ofrecernos su salvación, siempre está dirigiéndonos su llamada, siempre nos está invitando a vivir el misterio pascual, siempre nos está buscando a cada uno de nosotros de mil y una maneras para que podamos ser apóstoles, testigos auténticos de su resurrección. Pero nosotros, frente a Él, que nos ofrece la salvación, no sabemos aceptar el estilo divino. No nos gusta la manera en la cual Jesús nos ofrece la salvación. Somos cristianos de sí, pero tibios, fríos, opositores al Espíritu Santo, corazones empedernidos, oídos sordos. Siempre estamos diciendo: sí, Jesús, pero no de esta manera. Sí, pero después. Sí, pero lo que yo prefiera. Sí, pero cuando yo quiera. Sí, voy a visitar a un enfermo, pero no ahora, que no tengo tiempo. Sí, tengo que hacer unos ejercicios espirituales, pero estos no, es que son muy incómodos. Esto es lo que provoca tantas tristezas y críticas. Y recordemos las palabras de varios papas, que nos recuerdan que un cristiano triste es un triste cristiano. Al rechazar el estilo divino, la forma en la que Dios quiere salvarnos, al enfrentar nuestros sí, pero a Dios, entonces nos encapsulamos en nuestros caprichos espirituales. Nos recuerda el Papa Francisco que entre nosotros los cristianos hay muchos envenenados por este descontento con la vida. Es decir, nuestro modo condicional, nuestro rechazo al estilo divino, nuestro sí pero, provocan descontento con la vida y esto genera envenenamiento. Este envenenamiento se manifiesta a través de tristezas, quejas y reproches. Sí, Señor, quiero tu salvación, pero ¿por qué tiene que ser con esta familia que me tocó? ¿O con este vecino al que no soporto? Sí, quiero la salvación, pero no como tú me la das. Y aquí empieza a brotar el veneno que intoxica al alma humana. A este veneno, San Benito lo llega a llamar el celo amargo, porque reconozcámoslo, vivir así es una amargura.
Sí, lo voy a recibir en mi casa, pero no lo voy a entender. Lo voy a ignorar completamente. Sí, no le voy a cerrar las puertas, pero de mí no va a tener ni un vaso de agua. Con este veneno empezamos a sacar un montón de espumarajos por la boca. ¿Por qué permitiste que esto ocurriera, Dios mío? ¿Por qué a mí? No te entiendo, ¿eh? Lo único que podemos hacer es aceptar el estilo divino, porque rechazar el estilo divino es dejar que estas víboras nos muerdan, como ocurrió en el pasaje bíblico del desierto, que solo sanaban al alzar la mirada a la serpiente de bronce, a la prefiguración del alzamiento de Cristo en la cruz. Solo se cura este veneno alzando la mirada a Cristo en la cruz. Son estas tristes quejas y reproches las que nos envenenan hasta llevarnos a un descontento total con la vida. ¿Cuántas veces miramos nuestro pasado con tristeza? ¿Cuántas veces estamos descontentos por nuestra situación actual? ¿Cuántas veces incluso estamos tristes por algo que viene en el futuro, que ni siquiera aún ha ocurrido? Esto se traduce en un descontento con la vida. Y esto nos llega a decir, sí, acepto que Dios es bueno, pero porque ha sido más bueno con mi hermana que conmigo. ¿Por qué ella sí y yo no? Si Dios fuera tan bueno, no permitiría que los niños pasaran hambre. No permitiría que hubiese tantos abortos. No hubiera permitido que aquellos cristianos fueran asesinados en Egipto. ¿Dónde estaba Dios cuando ocurrió? Todos son críticas al estilo divino que nos envenenan. Y no poco a poco, no paulatinamente, sino rápida y velozmente. Pero esto ocurre porque no estamos dispuestos a reconocer la verdad. No aceptamos la verdad, que vivimos en un mundo corrupto por nuestra propia culpa, desde que fuimos expulsados del paraíso, que todos somos pecadores, que si alguien pasa hambre, es porque nosotros mismos no estamos haciendo las cosas bien. Si alguien sufre, es porque cada uno de nosotros no está haciendo algo bien, no está haciendo lo que tiene que hacer, lo que le corresponde, y esa es la iniquidad, esa es la injusticia, que por nuestra negligencia muchos otros padezcan, sufran, sean desamparados, pasen hambre, y no solo hambre física de pan, sino de comprensión, de cariño, de afecto, de ternura, de aceptación. No hay una comunión con la verdad, no hay apostolado, por eso somos tan estériles. Hoy día podemos abarrotar iglesias, hacer 1001 actividades, juntar a 1000 cristianos en un estadio y no mover a un solo corazón a vivir personalmente el misterio pascual. Fuera de todo engaño espiritual de autoconvencimiento. Ay, qué bien estoy, ay, qué a gusto estoy. Eso es un autoengaño. Antes, con los apóstoles, un solo apóstol movía 1000 corazones. Somos tan deprimentes que podemos llenar un estadio y un no creyente puede incluso salir escandalizado de nosotros. Peor que cuando entró, fastidiado con tanta palabrería, con tanto discurso inútil, con tanto sentimentalismo, con tantas palabras huecas y manipuladoras. Y esto ocurre por no abrir el corazón a la salvación de Dios, por no experimentar el misterio pascual en nosotros mismos. Los apóstoles abrieron totalmente su corazón a la salvación de Dios y por lo tanto a adorar el misterio pascual, a dejarse alimentar por ese acontecimiento extraordinario y verdaderamente transfigurador. ¿O acaso Pedro dijo, estuvo muy bien que Cristo nos salvara, esto del plan salvífico estuvo bien, pero eso de la cruz y las palizas que le pegaron, eso no me gustó y el miedo que pasé no te digo ya nada? No, Pedro no dijo sí, pero 3 veces le preguntó Cristo resucitado si la amaba y él dijo, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te amo. No podemos estar toda nuestra vida diciendo, sí, yo te acompaño, pero tú invitas. Sí, yo estoy contigo, pero si prometes hacerme feliz toda la vida, en el momento que esto tenga tropiezas, yo me marcho. O incluso cuestiones personales, donde podemos ver cuál es nuestra verdadera actitud ante la vida. Sí, yo hago de cenar, pero luego tú lavas los platos. O sí, voy a hacer de comer, pero a mi manera, la tuya ya. Siempre obramos con condiciones. Si decimos a Dios, sí, yo quiero ser salvado, pero por este otro camino, no por el que tú me das. Siempre renegando, siempre buscando modos alternativos, intentando evadir astutamente el plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos dice Charles Foucault,
Dice, estamos dispuestos a aceptar cualquier cruz, menos la nuestra, menos la que nos toca a nosotros para nuestro camino de salvación. Cualquiera, la de otro nos parece mejor, menos la nuestra, menos la que nos acerca al cielo. Y así el corazón se envenena. El primer testimonio de este envenenamiento es la tristeza. Y nos lo cuenta en Marcos 10, del 17 al 22. Lo busco. Cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo. Se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie más bueno que Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste, porque era muy rico. Aquí vemos cómo la tristeza al rechazar el plan salvífico que Dios tenía para este joven rico. Rechazar el estilo divino, el plan salvífico de Dios de este modo condicional, nos lleva a rechazar el don. ¿Y cuál es el don de Dios? El don de Dios es la salvación, es nuestra resurrección personal. Pues bien, esto es lo que estamos rechazando con nuestro modo condicional, con nuestro modo de sí, pero. Lo que queremos, lo que no estamos dispuestos a aceptar, al decir sí, pero, es nuestra propia salvación. ¿Cuántas veces nos quedamos embarrados, hundidos, amargados por lo que han sido nuestras vidas? Y el Señor nos está diciendo, es cierto, claro, yo lo conozco todo. Esto ha sido así. Ahora deja que yo te rescate de ahí. Yo te quiero resucitar. Yo estoy dispuesto. Yo puedo y quiero hacerlo. Quiero que seas testimonio de mi resurrección en ti. Quiero que seas testigo. Quiero que seas mi apóstol. Que experimentes en carne propia mi salvación. ¿Y cuál es nuestra respuesta? ¿Estamos verdaderamente dispuestos? No. Nuestra respuesta es sí, pero es más. ¿Cuántas veces ni siquiera estamos dispuestos a tocar el pasado? A permitir que el médico nos sane. A la tristeza que no es propia de Dios ni de los hijos de la luz, le abrimos las puertas de par en par, incluso tiramos los muros para que entre y se ponga su ancha en nuestro corazón y nos envenene, por todo y por nada. Y mientras el Señor está fuera esperando para darnos la salvación. Le estamos diciendo, Señor, tú mi miseria no la tocas. Hay gente que incluso se ofende cuando se le habla de Jesús médico y una palabra o frase le toca esa parte sensible de la enfermedad. La primera reacción es el rechazo. Eso a ti no te importa, no te compete, tú no lo sabes. Lo mismo que le decimos a la gente es lo mismo que le decimos a Dios. Tú no te metas. Y este es el pecado, este es el veneno, no aceptar el don de Dios con su estilo. Entonces, aquí vemos claramente que todos hemos pecado gravemente. Se trata de esa tibieza del alma, de ser cristianos a medias, o lo que es peor, el engaño espiritual. Creer que ser cristiano es otra cosa. Creer que ser cristiano es ser miembro de un club o de una ONG, o de algo con unos ritos, o de una liturgia, o que es algo netamente cultural o ideológico. ¿Cuánta gente hay que presume de ser o pertenecer a tal o cual espiritualidad particular dentro de la Iglesia? Incluso hasta llegar al grado de hacer proselitismo a favor de esa espiritualidad determinada. Nos lo explica Pablo en la primera carta a los Corintios. Y os digo esto, porque cada cual anda diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefás, yo soy de Cristo. Está dividido Cristo. Fue crucificado Pablo por vosotros. Fuisteis bautizados en nombre de Pablo. ¿Cuánta gente hay que se autodenomina cristiano o creyente no practicante? Esto me recuerda a un chiste que anda por las redes sociales, en las que un chico
Ante la pregunta de una chica le responde que él es cristiano no practicante. Y ella a su vez le contesta que ella es vegana no practicante. El chico se sorprende de eso y le dice, eso no existe. Y la chica le responde, lo tuyo tampoco. No existe el cristiano no practicante. Eso es un fraude, eso es una mentira. Vivimos en un tiempo de engaño consentido, de autoengaño, de frente a nuestra tibieza y pasividad. Nos hacen, como diría una expresión castellana, comulgar con ruedas de molinos, donde existen anuncios con el lema de sé tú mismo, donde te invitan a teñirte las canas. O sé natural, y nos intentan vendernos uno de los productos más sofisticados y complejos tecnológicamente que existen en el mercado, que es un coche. Vivir siempre en esta tibieza del misterio incondicional, es decir, no ingresar verdaderamente a la misión apostólica, al anuncio del Evangelio, a la comunión con la verdad. Si no tenemos comunión con la verdad, con la única verdad, Jesús dice, yo soy la verdad, no podemos vivir el misterio pascual, no podemos experimentar el misterio pascual en nosotros, no podemos experimentar la resurrección en nosotros mismos, no podemos ser salvados sin comunión con Cristo. Nos pregunta el Papa Francisco, ¿cuántos cristianos hoy mueren en el desierto de su tristeza, de su murmuración, de su no querer el estilo de Dios? El pecado está en suponer que las cosas se podrían haber hecho de otra manera, que Dios podría haber hecho esto de otra manera. Ahí, en esa murmuración, radica el fondo de la suposición de que quizás Dios se equivocó, de que en realidad no es tan bueno. Nos decimos venenosamente, sí, Dios es bueno, pero no, en realidad no lo es. Hay quienes llegaron a decir, si Dios existe, peor para Él. Él no tiene ni idea de la cantidad de quejas que le voy a dar. Entre Él y yo tenemos unas cuantas cosas pendientes. Me va a escuchar. Nos comenta el Papa Francisco, por ello tenemos que aceptar que el estilo divino de la salvación, es decir, superar el pecado, es simple y sencillamente la aceptación, no la resignación, la aceptación de las cosas. Y esto es un acto de fe, ver las cosas como un acto de fe. Lo que en realidad nos falta es fe, aceptar los caminos por los que el Señor nos ha llevado, porque finalmente estos caminos son los mejores. No se trata de resignarse, sino de aceptar. La providencia, lo que ahora mismo está ocurriendo, es el camino de la salvación. Pero Dios también nos ha dado el poder de la inteligencia y el enorme poder de la oración para evitar caminos de sufrimiento en esa salvación. No se trata de evitar el camino de la salvación, sino de evitar el sufrimiento en la salvación. Combatamos contra el mal y el sufrimiento con todas las herramientas que Dios nos ha otorgado, fundamentalmente con la oración y con la inteligencia, y aceptemos que lo que ocurre, lo que está ocurriendo, nos está llevando a la salvación, nos está llevando a ser santos. Es decir, si estamos enfermos, tomemos fármaco. Ese también es el camino de la salvación. Que recemos más, también es el camino de la salvación. A lo mejor estamos sufriendo y el camino de la salvación es rezar más por ese sufrimiento. No debemos resignarnos, sino utilizar todo el poder que Dios nos ha dado, sobre todo la inteligencia y la oración. La oración antes que la inteligencia. Si no nos padecemos, si no nos parecemos a los hebreos en el desierto, quejándose del maná, porque no tenían otros condimentos para hacer más sabrosa la comida, que sí tenían bajo la esclavitud de Egipto. Y el mismo Jesús nos lo advierte en Lucas 9:62. Nos dice, Jesús le contestó, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Tenemos que avanzar, tenemos que hacer un camino, tenemos que mirar hacia adelante. Ese es el camino de la salvación, no mirar hacia atrás, sino hacia adelante. Se mira hacia atrás solamente para sanarnos, para confesarnos, para que esos pecados sean perdonados, para aplicar la misericordia de Dios, para que Dios pueda resucitarnos de ellos. Hay que mirar hacia adelante. Y es la vigilia pascual, donde el Señor, en el Salmo 121, versículo 4, nos dice, no duerme ni reposa el guardián de Israel. Es decir, el Señor vela. ¿Para qué vela? Para sacarnos de la esclavitud, para abrirnos el camino de la libertad,
la libertad a la que el Señor nos ha hecho la llamada, no una libertad inmediata, sino un camino, un proceso. Cuando el Señor saca a Egipto de Israel, no lo saca y lo libera inmediatamente en la tierra prometida, sino lo lleva por un camino que con el transcurrir de los años hay una pedagogía, hay una madurez espiritual. La libertad es un camino a realizar que no vuelve a la esclavitud de la que el Señor nos ha liberado. Incluso la noche de la vigilia pascual fue para los discípulos una noche de vela, una noche de vigilia, una noche de dolor y de temor. En Juan 20:19 nos dice: al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Temerosos, buscando la protección entre las puertas cerradas, mientras que las mujeres, nos dice Marcos 16 del 1 al 3. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro y se decían unos a otros: ¿quién nos correrá a la piedra de la entrada del sepulcro? Pero sorpresa, la tumba ya estaba abierta. Ya no tenemos pretextos para seguir hundidos en la fosa. Ahora ya estamos ilimitados a morir. Mejor dicho, ya no estamos limitados a morir. Ya la muerte no es un límite para nosotros. Hemos sido llevados a la resurrección. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues lo mismo que los discípulos, entrar en el misterio. ¿Os acordáis cuando hablábamos de que llegaran Pedro y Juan? Juan esperó a que entrase Pedro y después ya entonces él, ¿no? Hicieron entrar en el misterio. Es decir, esta libertad, este camino, es entrar en el misterio. Es algo que nos recuerda a la Iglesia constantemente. El Papa Francisco nos dice: no se puede vivir la Pascua sin entrar en el misterio. Entrar en esa experiencia que el Señor nos quiere transmitir. Entrar a la experiencia de la salvación, de la resurrección personal. Para saber si hemos entrado y cuánto de dentro estamos dentro. Cuánto de dentro estamos, mejor dicho. Podemos hacernos la pregunta: ¿qué cambios reales hay en mí? ¿Qué cambios radicales y profundos hay en mí? Entrar en el misterio no es solo leer o conocer lo que ocurrió. Es la superación del pecado, la superación de nuestra propia resistencia, la superación del sí, pero... Nos vuelve a decir el Papa Francisco: entrar en el misterio significa capacidad de asombro. Es decir, tener la madurez espiritual suficiente para reconocer la verdad allí existente. Ese asombro ante la realidad, lo que hace es dejar atrás el pecado, superar nuestras tentaciones, anular de una vez para siempre esos peros que siempre ponemos al plan divino de salvación, ese modo condicional que nos envenena y nos oprime. Nos describe vivencialmente el Papa Francisco que contemplar el misterio es capacidad de escuchar en silencio y sentir el susurro de ese hilito de silencio a través del cual Dios nos habla. Entrar en el misterio exige no tener miedo a la realidad, y esto no nos ocurre. A veces tenemos tanto miedo a aceptar la realidad que incluso creemos que Dios puede salir mal parado del hecho. Por ejemplo, cuando se comete un asesinato brutal, rápidamente alguna salta con esto de: ¡ay, Dios no tuvo nada que ver! Nos lo vuelve a indicar el Papa Francisco, que contemplación no es cerrarse en sí mismo, es estar dispuesto a recibir ese algo más que solo Dios puede transmitir, no tener miedo a la respuesta que Él me va a dar, porque sabemos que la respuesta que nos va a dar es una respuesta de salvación. El Papa Francisco nos dice no huir ante lo que no entendemos, como hicieron los apóstoles cuando apresaron a Jesús en Getsemaní. No cerrar los ojos ante los problemas, no decir yo ya tengo suficiente con lo que tengo encima, no actuar como si no pasara nada, no eliminar interrogantes. El Papa Francisco nos dice: entrar en el misterio significa ir más allá de las cómodas certezas, huir del confort, de la mediocridad. No debemos negar el asombro, debemos caminar más allá de nuestras propias certezas, ir más allá de la pereza y la indiferencia que nos frena, esperando una respuesta no trivial a las cuestiones que ponen en juicio nuestra fe. Por ejemplo, imaginemos el caso de unos padres que ven suicidarse a su hijo, o una esposa que ve como su marido se pega un tiro en la bañera.
o un divorcio. Es lógico que se pregunten, ¿Dios me ama? ¿Cómo me va a amar después de permitir esto? ¿Dios me abandonó? ¿Acaso Dios me abandonó? O incluso odio a Dios. Es más, llegarán a decir, no creo en Dios, no es bueno, me ha hecho mucho daño. Y entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Tú confías? Dios sabe. Dios sabrá. En manos de Dios estamos. ¿Le vamos a dar una respuesta trivial de esto? Incluso estamos tan ciegos que somos capaces de llegar a decirle, no digas estas cosas que te vas a condenar. No podemos ir con trivialidades frente a acontecimientos que hacen temblar las piernas de los más fuertes. Entrar en el misterio es ir mucho más allá de nuestras limitaciones, no conformarse con nuestras respuestas triviales. No tenemos que temer a que se entre en crisis, a que entre en crisis nuestra fe, a que entre en crisis nuestra fidelidad y también nuestra razón. Podemos decirnos una y mil veces no entiendo, pero no encerrarnos, sino salir a buscar, porque lo único que quiero no es el consuelo, sino la verdad. No quiero conformarme, quiero la verdad. Dios tiene la respuesta a nuestras preguntas, por muy difíciles que sean. Pero para aceptar esa respuesta, Él quiere dárnosla. Pero tú estás dispuesto a aceptarla. Tú realmente quieres conocer la verdad. O harás como Pilato, cuando le preguntó qué es la verdad. Aceptar la verdad requiere humildad, empequeñecerse, bajarse del pedestal de nuestro yo orgulloso que cree que tiene todas las respuestas, de un yo presuntuoso. Es decir, la libertad, entrar en el misterio, es el abandono de la presunción. Por ejemplo, vamos a la liturgia, vamos a misa o vamos al templo llenos de presunción, sin poner atención a lo que se dice o realiza, sin dejarnos fecundar por la palabra que está viva. Necesitamos humildad, reconocer nuestra impotencia, que somos pecadores necesitados de perdón, redimensionar nuestra propia estima, reconociendo que no todo lo conocemos y que lo poco que conocemos lo conocemos bastante mal, aunque esto nos duela. Esto abrirá las puertas a recibir respuestas a las cosas que has vivido, por muy duras que sean. Este abandono de la presunción nos indica que el camino de la libertad que el Señor nos ha llamado es el camino de la humildad. Sin humildad no hay adoración, tan solo hay crítica, reproche, queja, murmuración. Dios tiene la respuesta a todo, por muy duro que sea. Pero para acceder a ella tengo que ser humilde, no porque Dios no quiera dármela porque yo sea soberbio, sino porque mi soberbia, yo mismo con mi soberbia, es el que no está dispuesto a aceptar la respuesta de Dios. Mi soberbia hará que sea cual sea la respuesta que Dios me dé, esta sea insatisfactoria. Volveré al, sí, tu respuesta está, pero volveré a ese modo condicional, si no soy humilde. Lo podemos ver cuando Jesús acude a resucitar a su amigo Lázaro. Ya ha muerto varios días. Marta nos da un claro ejemplo del reproche al plan de salvación de Dios. Una vez más, el sí, pero. Nos lo dice en Juan 11, del 20 al 21. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Una vez más, pese a que Marta está cerca del Señor, no está con el Señor como María. El camino de la libertad es el camino de humildad, y humildad es la adoración de la verdad. Sin adoración no hay vivencia en el misterio, sin adoración no hay misión apostólica, no hay evangelización. En su caso habrá palabrería, ornamento, esterilidad. Una iglesia sin verdadera adoración del misterio pascual, y no me refiero a la exclusivamente eucarística, es un club social de amigos, es un sí pero. Sí, nosotros adoramos, pero los jueves después de misa hacemos posición del Santísimo y allí ya. Sí, nosotros vamos a misa, pero prefiero la de este sacerdote porque la de este otro. Sí, yo adoro a Cristo, pero mejor lo hago siguiendo a fulanito de tal. Es una cerrazón que nos lleva a quedarnos atrapados en nuestra propia impotencia, nuestra propia miseria, y como no soy capaz
de reconocer mi propia impotencia, reniego el invitatorio de Dios a seguir el camino de la libertad. No temamos la contemplación del misterio pascual, porque el Señor nos ha prometido que, nos dice en Mateo 28:20, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Es decir, hasta el final de este mundo, como él diría, que me ha esclavizado tanto, de este mundo lleno de quejas y reproches. Si todavía no has vivido el misterio pascual, aún estás a tiempo de hacerlo. Y lo que tienes que hacer es escupir, expulsar ese veneno de tu interior a los pies de la cruz. Él mismo nos dijo en Juan 12:32, y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, a todos los odios, a todos los reproches, a todos los envenenamientos, a todas las quejas, a todos los reclamos, para que se den cuenta cómo he resucitado y he vencido al pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.